Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escucho, doctor. Sí, buenas Ok, noches. gracias, buenas noches. Pues bueno, gracias por la introducción, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí esta noche compartiendo con una gran amiga y pues bueno, para darles este tema que aunque ya está más que ahondado en él, pues siempre es importante, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la persistencia del conducto arterioso, principalmente pues en el prematuro, ¿no? Es lo que nos vamos a enfocar, pues secundario a la semana del prematuro, ¿no? ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Bueno, vamos a hablar un poco de epidemiología y embriología. Siguiente, por favor. Bueno, como definición, saben que el conducto arterioso pues es una estructura anatómica, ¿no? Es una arteria que une lo que es la arteria pulmonar y la aorta descendente, ¿no? Por lo general, el conducto arterioso pues está en la parte descendente de lo que es la aorta y se une a la rama izquierda de la arteria pulmonar. Puede haber distintas variantes. Es una estructura esencial en la circulación fetal, que yo creo que ya todos la saben, que es fundamental para que pues, se dé la vida dentro del vientre materno, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco de la circulación fetal de manera muy rápida. Recuerden que tenemos tres cortocircuitos principales. Uno es el que estamos hablando, que es el conducto arterioso, el foramen oval y el ductus venoso, ¿no? Por ahí se realiza toda la fisiología fetal. El conducto arterioso principalmente, recuerden que es un cortocircuito que deriva la sangre de lo que es el flujo que va a la arteria pulmonar, derivándolo principalmente a la aorta, para que pues este flujo que no está siendo utilizado en el vientre materno por los pulmones, pues se redirija a los órganos principalmente abdominales, ¿no? Y recordando que pues el foramen oval redirige la sangre que viene oxigenada principalmente de la placenta para oxigenar los órganos principales en el niño, bueno, en el feto, que van a ser el cerebro, el corazón, las suprarrenales, y pues obviamente por consiguiente los distintos órganos que derivan, ¿no? El riñón, los intestinos. Entonces, recuerden que el gasto fetal en la vida dentro del vientre materno viene siendo más o menos de 220 mililitros por kilo minuto, ¿no? Es tres veces más que en el adulto. Y las frecuencias cardíacas, pues vienen siendo de 120 a 180, ¿no? Las saturaciones fetales, recuerden que nunca va a estar saturando al 100%, va a estar saturando 75-80%. Y pues bueno, siguiente, por favor. ¿Cuándo se cierra el conducto, no? Eso es importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Obviamente hablando de un niño a término y sí, pues también pensando en un niño pretérmino que pudiera tener un cierre espontáneo del conducto. Acuérdense que el cierre del conducto arterioso, el 90% ocurre entre las 48 y 96 horas de vida, ¿no? Hay un cierre funcional que va a ocasionar en las 10 a 15 primeras horas de vida hasta las 24 después del nacimiento, ¿no? Y posteriormente, pues se va a ver una constricción o va a haber una cuestión anatómica de tejido que va a terminar de ocluir ahí el conducto. Y el cierre anatómico va a ser hasta las 3 semanas de vida, ¿no? Entonces, estos cambios ya van a ser permanentes en el tejido. Ya no puede haber reversibilidad para que se vuelva a abrir ese conducto después de este tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la epidemiología mundial y nacional, pues como estamos hablando en este momento, pues que es más frecuente en prematuros, ¿no? La incidencia de conducto es inversamente proporcional a la edad gestacional que va a tener el bebé. Entonces, entre más pequeño, menos edad gestacional tenga, pues más probabilidad de tener un conducto arterioso que no haya cerrado de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí les pusimos un cierto porcentaje dependiendo del peso. Recuerden que en menores de 1,200 gramos, pues cerca del 80% van a tener una persistencia del conducto arterioso o un conducto arterioso permeable, ¿no? Entonces, es de las cardiopatías más frecuentes a nivel mundial. Es una cardiopatía cianógena, es más o menos de 8 por cada 1,000 nacidos vivos. Y pues en México es la principal causa de cardiopatía secundario a lo que es aorta bivalva, ¿no? Pero hablando en este caso de prematuros, pues sería la principal causa que tenemos que sospechar en estos bebés que nacen antes de tiempo, ¿no? Entonces, también porque la altura de nuestras ciudades importantes, donde estamos densamente poblados,
pues hay mayores nacimientos, entonces a mayor altura, menos oxígeno en el ambiente, entonces permite o hace que esta estructura no cierre de manera adecuada en el tiempo que debería de ser, ¿no? La proporción, pues, es un poco más frecuente, puede ser en mujeres, pero pues, o sea, puede ser indistinto, ¿no? Entonces, las malformaciones, hay malformaciones asociadas en este punto también, que van a ser síndromes genéticos, ¿no? Que les vamos a mencionar eh, un poco más adelante. Entonces, recuerden que aunque tenga cardiopatías complejas, siempre o la mayoría de las veces va a tener asociado un conducto, ¿no? Pero en la charla lo que nos vamos a enfocar es hablar meramente de lo que es el conducto como patología sencilla, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo una tabla de los estados principales. Yo sé que pues es demasiado, está un poco cargada, pero pues bueno, lo que quiero que vean más que nada es la Ciudad de México, la altura a la que está, el estado de Puebla, también pues Querétaro, que son ciudades arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces esas ciudades, Toluca, son las principales más densamente pobladas del país y obviamente que tienen más tasa de natalidad, ¿no? Al haber esa tasa de natalidad, pues obviamente va a haber eh, mayor nacimiento de prematuros y obviamente va a haber más hallazgo de conductos arteriosos permeables, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, cerca del 10% de los casos se van a asociar a algún síndrome genético, ¿no? Hay infinidad de síndromes genéticos, pero pues recuerden que los principales tienen que pensar pues siempre en trisomía 21, síndrome de Noonan, síndrome de Holt-Oram, alguna de las trisomías que no son tan compatibles con la vida también pueden tener defectos cardiovasculares un poco más complejos que van a tener asociados conductos arteriosos, ¿no? Entonces, y siempre, pues obviamente, como ustedes ya saben, pues hacer un adecuado escrutinio entre los antecedentes de maternos, ¿no? Consumo de sustancias, infecciones previas, que pues se van a asociar también a la aparición o la predisposición genética de la aparición de un conducto. Siguiente, por favor. Bueno, solamente recordando un poco de la embriología, recuerden que el conducto deriva de lo que es el sexto arco aórtico, ¿no? Acuérdense que hay sexto arco aórtico derecho e izquierdo, entonces puede existir conducto arterio o conducto permeable, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Porque va a haber un arco aórtico derecho y un arco aórtico izquierdo. Entonces, obviamente con toda esta involución en el transcurso de la embriología, pues lo más común y lo más prevalente es que siempre esté un conducto unido a la parte descendente de la aorta que se una a lo que es la rama izquierda, ¿no? Que es el dibujo que ven al lado derecho de la pantalla, ¿no? Solamente esto es un recordatorio. Recuerden que pues a la octava semana el sexto arco aórtico, su porción distal, pues ya va a tener formado lo que es el conducto, ¿no? Siguiente, por favor. En la histología, pues es una estructura que es una arteria. Va a tener una íntima, una media, una adventicia y obviamente con el paso del tiempo sí puede tener tendencia a la colapsabilidad. Y obviamente las cuestiones para su involución, por así decirlo, pues van a condicionar a que va a tener tejido que se va a formar dentro de la estructura y eso va a hacer que se ocluya totalmente, ¿no? Entonces va a haber cierto tejido mucoide y va a haber como cierta trombosis dentro del lumen o pues sí, del lumen del conducto que va a hacer que se ocluya totalmente, ¿sale? Siguiente, por favor. Esto les va a platicar un poquito más adelante la doctora Silvia. Ella se va a abocar más que nada a los tipos de tratamiento y obviamente les va a comentar más que nada en la parte eh, de hemodinamia, ¿no? Las recomendaciones actuales. Pero esta es la clasificación de Krichenko y esta clasificación lo que nos muestra es la variabilidad anatómica que tiene el conducto en distintas personas, ¿no? En distintas recién nacidos. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, aquí les comento o les pusimos también que hay tres situaciones diferentes, ¿no? Va a ser el conducto en recién nacido de término, conducto en recién nacido pretérmino, que es lo que nos vamos a enfocar, y obviamente un conducto
en enfermedad cardíaca asociada en niños más grandes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, les puse unas imágenes, o sea, solamente de lo que les mencionaba, de los tipos de arco aórtico que pueden tener, porque recuerden que el arco aórtico, ya sea derecho o izquierdo, con una asociación con un conducto arterioso, puede tener una patología que se llaman anillos vasculares, ¿no? Entonces, esto sería lo normal o lo más habitual, ¿no? Para no decir lo normal. Que tengamos un arco aórtico izquierdo, que tenga un conducto izquierdo que va obviamente a unirse a lo que es la rama izquierda, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos un arco aórtico izquierdo, pero que va a tener un conducto derecho, ¿no? Siguiente, tenemos un arco aórtico derecho con un conducto derecho. Recuerden que tengamos un arco aórtico derecho no significa que vamos a tener una patología estructural compleja asociada, ¿no? O sea, vamos a ver personas que podemos tener arco aórtico derecho sin ninguna alteración o patología y así podemos estar por la vida, ¿no? Ok, siguiente. Arco aórtico derecho con conducto izquierdo. Siguiente. Podemos tener arco aórtico bilateral con conducto bilateral. Sí puede haber la probabilidad de que pueda existir una persona que no haya involucionado los arcos aórticos y que pueda tener dos conductos, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo más probable es que pueda tener alguna patología un poco más compleja asociada o que en el caso de no tener una patología más compleja asociada, por esta semejanza que hace a un anillo entre lo que es el conducto y la parte del arco aórtico puede haber una constricción de las estructuras adyacentes, ¿no? Principalmente lo que son los bronquios principales. Y muchas veces estos pacientes que tienen anillos vasculares, pues la clínica que es más habitual es que presenten cierta tos recurrente, irritabilidad de la vía aérea, sin que tenga infección, ¿no? Pero pues hay que pensarlo, hay que saber sospecharlo, ¿no? Obviamente es una patología rara y es por descarte. Siguiente, por favor. Bueno, y hablando de la fisiología y fisiopatología, siguiente. Bueno, recuerden que el óxido nítrico es el principal agente relajante que se mantiene en el cuerpo, ¿no? Y a medida que el feto, en este caso en la cuestión fetal, a medida que el feto se va acercando a su término, y esto va provocando que los niveles de prostaglandinas vayan disminuyendo y eso se va, acuerden que las prostaglandinas se encargan de mantener el conducto permeable, ¿no? Entonces, conforme se acerca al término, eso va disminuyendo y eso va propiciando o proporcionando que en su momento, cuando se haga interrupción del embarazo, pues el conducto se pueda cerrar de manera adecuada en tiempo y forma, ¿no? Entonces, al haber el cese de la placenta, pues estas cuestiones pues van disminuyendo y van propiciando que esto ocurra, ¿no? La oclusión. Entonces, esto ocurre porque también hay disminución de la concentración de calcio intracelular y esto va a evitar que haya contracción de los músculos lisos, ¿no? O de la musculatura lisa de la estructura, ¿no? Entonces, principalmente recuerden siempre pensar en el óxido nítrico y en las prostaglandinas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay unos factores predisponentes y unos factores que promueven el cierre, ¿no? Que es lo que les estoy mencionando. Entonces, entre los factores que van a predisponer a que no se cierre el conducto va a ser la hipoxia, ¿no? Va a ser el incremento de las prostaglandinas, la baja velocidad del flujo sanguíneo, ya sea por sufrimiento fetal o alguna cuestión importante ahí, la capa de músculo liso, pues que esté delgado e inmaduro, ¿no? Y eso se va a dar, obviamente, entre más pretérmino sea el feto, pues obviamente la capa de músculo y la capa de todo el componente de la estructura va a ser más inmadura y no va a propiciar una adecuada constricción, un adecuado cierre, ¿no? Unas almohadillas insuficientes y también que haya trombocitopenia y disfunción plaquetaria, ¿no? Obviamente, entre más prematuro, también todas las cuestiones no van a estar al 100 preparadas para que se logre un cierre adecuado, ¿no? Entonces, les platico que ahí dentro de la estructura, aparte de haber una constricción, pues va a haber cierta trombosis que va a ocasionar que pues, se vaya ocluyendo. Entonces, entre más prematuro sea el paciente, más probabilidad tiene de que persista esta estructura abierta, ¿no? Y al contrario, factores que van a promover el cierre, que por lo general van a ocurrir cerca de un producto de término, va a ser el incremento de las presiones de oxígeno,
va a ser la disminución de las prostaglandinas, como estamos platicando, va a ser el incremento de los niveles de endotelina, la disminución del AMP cíclico y GMP cíclico, disminución de las resistencias vasculares pulmonares, aumento de las resistencias vasculares periféricas, que eso se consigue hacer el cese de la fisiología de la placenta. Las células de músculo liso van a estar más maduras, más contráctiles, entonces van a propiciar un cierre aún más fácil y que no permita que se vuelva como a abrir, ¿no? Entonces, también que la circulación del mismo vaso sea con mayor irrigación y mejor, y que pues bueno, que va a haber en ese punto zonas de isquemia y necrosis que van a propiciar que dentro de la estructura se vaya ocluyendo, ¿no? Y obviamente pues lo que platicábamos, ¿no? La adherencia de las plaquetas y de los componentes de coagulación. Siguiente. Entonces, el cierre funcional, aquí les puse de que la persistencia del conducto arterioso en el prematuro, pues principalmente va a permitir o va a persistir por la inmadurez, ¿no? Que siempre hay que recordar que entre más inmaduro, siempre va a persistir más, ¿no? Entonces, estructuralmente, porque la formación es rudimentaria, ¿no? Hay menos capas de células y pues carece de basa vasorum, ¿no? Y eso va a permitir que la estructura persista. Fíjate, en un niño de 900 gramos, 1 kilo de peso, pues obviamente va a ser una estructura que va a ser hemodinámicamente muy significativa para el paciente, ¿no? Y en la parte izquierda, la imagen que ven es que cómo se va ocluyendo o qué es lo que va sucediendo dentro de la estructura. Entonces, pues va a haber una constricción, pero pues también va a haber una zona donde va a haber agregación plaquetaria, trombosis y necrosis de ese tejido que va a permitir que totalmente quede ocluido, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para hablarles del cuadro clínico, en especial en el prematuro, pues hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la historia natural de la enfermedad en los prematuros, pues va a ser un prematuro o un paciente que va a requerir mayores presiones o mayor asistencia de ventilación mecánica, ¿no? De por sí, sabemos que en el prematuro, pues no va a haber una adecuada producción de surfactante y eso puede condicionar a que necesite una fase ventilatoria avanzada, ¿no? Ya sea fase 2 o llegar hasta fase 3. Pero a pesar de eso, a pesar de la administración oportuna de surfactante y del manejo adecuado de la ventilación mecánica, el paciente va a necesitar o va a requerir mayor presión, mayor oxígeno, lograr una adecuada oxigenación, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que siempre en un prematuro, obviamente entre más prematuro sea, pues más probabilidad hay, ¿no? Pero que siempre piensen que puede coexistir un conducto, ¿no? O sea, no hay como que decir, bueno, igual y no lo tiene. Entonces, por lo general, la gran mayoría lo tiene. Entonces, siempre piensen en que pueda tener el conducto abierto y tengan cuidado con la administración de los líquidos, el mismo manejo de la ventilación, el inicio de las aminas. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, hablando un poco de pues la fisiología como tal. Pues recuerden que al tener una baja resistencia pulmonar y aumento de la presión aórtica, el cortocircuito pues va a ser de izquierda a derecha, ¿no? O sea, de manera normal y habitual es una patología de hiperflujo pulmonar con un cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué va a propiciar? Obviamente, los datos clínicos van a ser inversamente proporcional al tamaño y al diámetro de la estructura, ¿no? Entonces, entre más grande, pues obviamente la estructura va a tener un mayor robo de flujo a través de ella y eso va a condicionar en hipoperfusión de todos los órganos distales principalmente, ¿no? Entonces, al establecer el cortocircuito, recuerden que como el cortocircuito es en los grandes vasos, o sea, es en la aorta y en la pulmonar, las cavidades que se van a dilatar van a ser las cavidades izquierdas, ¿no? O sea, va a haber crecimiento de la aurícula izquierda y crecimiento de lo que es el ventrículo izquierdo, principalmente. Y luego, si hay un crecimiento mayor y aumento de las presiones izquierdas, pues va a haber un aumento de la presión y de manera retrógrada puede empezar a haber cierta congestión a nivel pulmonar. Entonces, esa congestión venocapilar pulmonar pues puede provocar edema agudo pulmonar y obviamente que el gasto cardíaco que está intentando pasar de cavidades derechas e izquierdas pues sea insuficiente, ¿no? Porque como esas cavidades izquierdas van a estar dilatadas,
pues la fibra muscular se va a elongar, entonces la contractilidad o la fuerza del músculo, pues también el gasto que va a salir de las cavidades izquierdas va a ser insuficiente, ¿no? Entonces, obviamente, puede haber inversión del cortocircuito, sí. En el prematuro, ¿por qué puede suceder? Pues bueno, pues puede suceder porque la presión pulmonar sea muy aumentada, ¿no? O sea, que el conducto coexista con una hipertensión arterial pulmonar que llegue a un grado de severidad, que pues el cortocircuito se va a invertir. Pero, pues bueno, o sea, sí suele suceder. Si realizan una identificación oportuna y un manejo adecuado, pues no tendría que suceder o autolimitarse en algún punto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tienen que buscar? Obviamente recuerden que es un paciente que si solamente hablamos de la estructura como tal o una cardiopatía cianógena que no sea compleja, pues obviamente nunca va a estar el niño con coloración azul de los tegumentos, ¿no? Siempre pues verificar que no tenga alguna fase sindrómica que nos pueda como orientar a que probablemente pueda tener no solo un conducto, sino algo más complejo, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria. Ustedes van a ver el precordio hiperdinámico y el choque de la punta, ¿no? Obviamente, más que nada eso en la inspección y los datos clínicos, pues ahorita se los comentamos. Siguiente, por favor. Bueno, en la clínica puede ser mucha, ¿no? Pero como les mencionaba, pues principalmente va a ser aumento del trabajo respiratorio, va a estar polipnéico, mayor datos de dificultad, que va a haber necesidad de la progresión de la fase ventilatoria. Muchas veces pasamos por alto que el bebé suele debutar con lesión renal aguda sin alguna explicación o pueda debutar también con solamente enterocolitis necrotizante, sin explicación alguna de por qué, ¿no? O que haya sangrado el sistema nervioso central. Pues esos son datos importantes que hay que tomar en cuenta en un prematuro, ¿no? Obviamente recuerden que al estar la estructura va a haber un robo diastólico en lo que es el conducto arterioso. Entonces, ese robo diastólico va a hacer que la circulación sistémica que está saliéndose a los órganos distales, pues vuelva cierta cantidad a reingresar a lo que es a la circulación pulmonar. Entonces, lo que llega a los órganos distales, hablando del riñón, del intestino, pues va a ser insuficiente. Y eso los va a mantener hipoperfundidos y por eso van a tener esas manifestaciones, ¿no? Porque el sangrado al sistema nervioso central, pues bueno, el niño va a estar hipertenso. También puede ser intentando compensar en la parte superior de su cuerpo, entonces eso puede provocar que la matriz germinal de manera más sencilla pueda sangrar, ¿no? Recuerden que también va a tener pulsos amplios o de un momento a otro, o sea, me refiero en transcurso de horas o días, la radiografía de tórax con la que lo están vigilando pase de estar con una, o sea, sin evidencia de hiperflujo o sin evidencia de edema agudo pulmonar a estar totalmente congestivo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la relación QP-QS, ¿eso qué es? O sea, el QP es la circulación pulmonar y el QS es la circulación sistémica. En un corazón estructuralmente sano, la relación de QP-QS tiene que ser 1 a 1. Entonces, al haber cardiopatías, en este caso hiperflujo pulmonar, pues obviamente la circulación pulmonar, que es QP, va a estar aumentada en relación a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, eso va a provocar todos esos datos clínicos que pueden ver, ¿no? Pero no esperen encontrar como en un niño más grande que tenga poca ganancia ponderal, porque pues obviamente el niño recién nacido por lo general va a tener bajo peso al nacer, la gran mayoría, ¿no? Hay algunos que sí puedan nacer con un peso adecuado para esa edad gestacional, pero pues obviamente hay que tener en cuenta el deterioro respiratorio progresivo y de manera rápida. Obviamente que esté hiperdinámico, que ustedes puedan ver el choque de la punta ahí visible. La mayoría de las veces van a detectar un soplo, algunos lo mencionan sistólico. Gibson lo describió como un soplo continuo, como si fuera una maquinaria de vapor, ¿no? Como si fuera un trenecito. Entonces lo van a encontrar en el foco pulmonar y con irradiación hacia la infraescapular, digo, infraclavicular izquierdo. Entonces muchas veces lo pueden identificar. Va a depender de la turbulencia del flujo de sangre que esté pasando ahí, si se agrega con frémito o no. Si está hipertenso, secundario a la deficiencia de surfactante o a la misma cardiopatía, pues el segundo ruido va a estar muy intenso, ¿no? Siempre considerar la lesión renal aguda, que sea algún dato
que nos pueda condicionar que se está tratando de un conducto, pues enterocolitis necrotizante, sangrado del sistema nervioso central y pues edema agudo pulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, no sé si se pueda reproducir ahí, pero ese es un audio de lo que es el soplo que pues por lo normal suelen auscultar. Entonces, pero pues recuerden que por lo general es un soplo continuo, ¿no? Entonces, bueno, creo que no se escucha, pero por lo general es un soplo continuo que va a englobar, ¿no? Todo lo que es el ciclo cardíaco, desde S1, S2 hasta nuevamente S1, ¿no? Entonces nunca va a desaparecer el sonido. Entonces es importante. Una de las cuestiones de cuando ustedes auscultan un soplo continuo que nos hace pensar en conducto y en algún momento se vuelve sistólico, hay que pensar en que esa estructura se hipertensó y al estar hipertenso, pues únicamente pues se va a escuchar la sístole, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta eso, ¿no? Siempre es importante pues estar revisando y auscultando a los pacientes de manera diaria, ¿no? Parece que ya lo sabemos, pero muchas veces por las prisas o la premura o muchas cuestiones no lo hacemos. Entonces es importante notar esos cambios sutiles para detectar de manera oportuna lo que se tiene que hacer con el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, pues en la fisiopatología, pues los factores que van a determinar qué tanta repercusión va a haber, pues es el diámetro y la longitud del conducto, ¿no? La diferencia de presiones en ese momento que va a haber entre la aorta y la arteria pulmonar. Recuerden que de manera inicial al nacimiento, pues las resistencias vasculares pulmonares aún están elevadas y conforme van pasando las horas y los días, las resistencias vasculares pulmonares van descendiendo y en ese momento el cortocircuito se puede exacerbar, ¿no? Entonces es importante saber eso, ¿no? Que en las primeras horas puede que no haya una repercusión tan importante y en las siguientes 48, 72 horas, pues el paciente se deterioró de manera importante. Entonces, pues eso es porque haciendo la resistencia vascular pulmonar y la diferencial de presiones entre la sistémica y la pulmonar ha aumentado, ¿no? Siguiente. Bueno, de acuerdo al tamaño del conducto, pues vamos a tomar en cuenta qué tanta repercusión puede haber de lo que hemos platicado, ¿no? Por lo general, pues un conducto en un prematuro solo o la gran mayoría se va a manifestar cuando es de moderado a grande, ¿no? Y que va a tener cierta repercusión hemodinámica. Cuando son pequeños, pues no van a mostrar tanta clínica o deterioro tan rápidamente o súbito, ¿no? Entonces, recuerden, pues, siempre tener o siempre solicitar, aunque no tengan a la mano una valoración por cardiología, siempre solicitarla. Entonces, pues, para que oportunamente, pues, se pueda detectar si el paciente tiene una estructura que podemos tratar farmacológicamente o por cateterismo o por cirugía, ¿no? Siguiente, por favor. Y algo importante que, pues, recordarles, ¿no? Recuerden que la clasificación de Ross, pues, más que nada es como los estadios o la forma de identificar qué tanta repercusión o la falla cardíaca que puede tener el bebé, ¿no? Recuerden que tiene cuatro estadios, que el primero va a ser asintomático, el segundo, pues, va a presentar taquipnea leve y mayores datos de dificultad a las actividades, que en este caso, pues, va a ser a la succión, al llanto, a la evacuación, ¿no? Entonces hay que considerar eso también. Y en el grado 3 pues va a ser una marcada taquimnea, o sea, mayor exacerbación de estos datos clínicos. Puede ser que en reposo esté presentando, a pesar de que no esté haciendo algún esfuerzo, ya datos clínicos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y pues obviamente en el estadio 4 pues ya es que totalmente sin hacer ningún esfuerzo, al solo existir, se puede decir así, el paciente pues está con datos francos de falla cardíaca, ¿no? Y seguramente sobrecarga de volumen a nivel pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, los estudios que se pueden solicitar, o sea, pueden solicitar demasiados, ¿no? Pero los que siempre tenemos a la mano en cualquier o aparentemente en cualquier hospital, pues va a ser una radiografía de tórax y un electrocardiograma, ¿no? No todos contamos con valoración por cardiología y pues únicamente con la clínica y pues estos estudios que tenemos a la mano, pues hay que pensarlo y diagnosticarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Pues sí, principalmente buscamos que haya un crecimiento de la silueta cardíaca. Obviamente que haya datos de aumento de la vasculatura pulmonar que nos puede indicar que hay hiperflujo pulmonar,
datos de congestión venocapilar pulmonar y pues obviamente como estamos hablando que el cortocircuito va a ser en los grandes vasos, pues buscamos principalmente crecimiento de las cavidades izquierdas, ¿no? O sea, va a ser una cardiomegalia a expensa de cavidades izquierdas por lo general, pero puede ser, si ya es muy avanzado y ya afectó las cavidades derechas, pues va a ser de manera global, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahí tenemos una radiografía de tórax. Este es de un niño más grande, ¿no? Porque no tenía la mano de un prematuro, discúlpeme. Pero bueno, lo que quiero que vean ahí es que pues la silueta cardíaca está aumentada en tamaño, ¿no? Pueden notar que se ve el botón pulmonar dilatado o abombado. Si ustedes notan, el ápex o la punta del corazoncito está clavada, hundida hacia lo que es la burbuja gástrica, ¿no? Eso nos habla que cuando el ápex está hacia abajo o está hundido, pues es crecimiento de cavidades izquierdas, ¿no? Y ahí obviamente pues sería crecimiento de lo que es el ventrículo izquierdo. Recuerden que es la porción más posterior del corazón, entonces al haber ese crecimiento, esa dilatación pues va a clavar o hacer que se dirija hacia abajo o la punta del corazón, ¿no? Si ustedes ven en la parte de ahí están los cilios pulmonares, se ven ligeramente congestivos y sí se ve un poco de hiperflujo pulmonar que cefaliza a lo que son los ápices, ¿no? Principalmente es lo que tienen que buscar. Siguiente, por favor. Esta radiografía igual, esta es un poquito más aparatosa, por decirlo así. Entonces se ve igual en lo que es el tórax, se ve una cardiomegalia aún más importante, el botón pulmonar está todavía más dilatado, ¿no? Se ve más congestivo lo que es el hilio pulmonar derecho, no vemos el izquierdo porque se atraviesa la silueta cardíaca, pero también vemos cefalización del flujo. Aquí no se ve como datos de congestión venocapilar pulmonar tan importantes, puede que un poco cefálico, pero pues no tan importantes. Y el ápex igual está, aunque no está totalmente clavado como se veía en la otra imagen, pues se ve desviado hacia inferior, ¿no? Entonces, esos son los datos clínicos que ustedes van a sospechar, en este caso hablando del conducto, ¿no? Porque pues recuerden que son dilataciones de las cavidades izquierdas. Siguiente, por favor. Bueno, en el electrocardiograma, pues bueno, vamos a encontrar pues lo que estamos diciendo, crecimiento de las cavidades izquierdas. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Pues las ondas P pues van a ensancharse, ¿no? O sea, va a haber un ensanchamiento de la onda P, eso nos va a hablar de un crecimiento auricular izquierdo. Y obviamente crecimiento del ventrículo izquierdo, pues vamos a encontrar predominantemente R's altas en B5, B6, con estas profundas en B1 y B2, ¿no? O sea, puede ser variable que tanto haya crecido lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Entonces también puede haber alteraciones eléctricas, puede haber alguna prolongación en el PR, variable, ¿no? Pero pues principalmente busquemos crecimiento de lo que es las cavidades izquierdas. Siguiente. Aquí hay un ejemplo de un electrocardiograma. Si ustedes ven el eje está desviado hacia la izquierda, hay esas profundas en B1, B2 y R altas en B5 y B6, ¿no? Principalmente es lo que buscamos. No se alcanza a ver como también la onda P, pero pues eso es lo que nos va a identificar como crecimiento de cavidades izquierdas. Siguiente, por favor. Y obviamente, pues el estándar de oro, pues siempre va a ser realizar un ecocardiograma, ¿no? O sea, que el cardiólogo o quien tenga la experiencia para visualizar por medio de ultrasonido las cavidades cardíacas para identificar una estructura y pues determinar qué tanta repercusión tiene y si es posible ofrecerle un cierre, ya sea farmacológico, un cierre por cateterismo, que ahora es lo que más se recomienda, o un cierre quirúrgico en su caso, ¿no? O sea, va a depender también, no todos contamos con hemodinamista en nuestros centros. A veces no tenemos ni cardiólogo, ¿no? Entonces, pues es muy difícil que pues veamos los cierres por cateterismo y siempre se hacen principalmente farmacológicos o por cirugía, ¿no? Siguiente. Bueno, y aquí termina mi participación. El resto lo va a continuar la doctora Silvia. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Espero que la participación ahora, digo, ya tuvieron una muy buena introducción con el doctor, un muy buen repaso de todo lo demás. Y ahorita nos vamos a enfocar un poquito ya en cuanto al qué opciones tenemos una vez que ya tienen a su paciente, sobre todo un paciente prematuro, eh, para tomar decisiones y buscar el mejor tratamiento para su pequeño. De primera instancia, pues creo que no le podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a centrarnos en el escenario ya de un paciente que
ya identificamos que efectivamente tiene un conducto arterioso y que es hemodinámicamente significativo. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces vamos a ir a buscar la repercusión de lo que ya, de la fisiopatología que les platicó el doctor Balcázar. ¿Qué va a hacer esto? Pues vamos a tener mayor riesgo del desarrollo de enterocolitis, una enfermedad respiratoria crónica, hemorragia pulmonar, hemorragia intraventricular y pues la muerte de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Entonces, ya que tenemos este escenario, pues vamos a tener que tomar decisiones. Ya como lo mencionó también el doctor Balcázar, pues va a depender mucho del escenario en el que estemos, de dónde nos encontremos, de las opciones que tengamos. Y clásicamente se había tratado a esta gran mayoría de pacientes de primera instancia con un tratamiento médico. Vamos a ver que tal vez de primera instancia pensemos que es el más inocuo o el más fácil, eh, pero pues vamos a ver que tiene también sus bemoles, ¿no? De primera instancia, y quiero que recordemos esto, si bien ya lo platicó Carlos, pero es importante que tengamos este escenario. Ya dijo que el conducto en el niño grande es un tema, el conducto en el paciente, aunque sea recién nacido, pero que sea de término, y el prematuro es diferente. Y ahorita quiero que nos enfoquemos mucho, por favor, y recuerden que además, en el contexto de un prematuro, va a cambiar mucho el que tenga un peso bajo o extremadamente bajo. O sea, ya tenemos ahora digamos, una subclasificación en qué pensar. Si ya sé, de por sí tenemos broncas con los pequeños, pues ahora nos vamos a tener que preocupar tantito más y tener escenarios distintos también según el peso. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, todas las tasas de efectividad de todos los tratamientos van a cambiar inclusive tanto por semanas de gestación como por peso. Y si nos enfocamos en los pacientitos prematuros de peso extremadamente bajo, si se fijan, esta cifra es un tanto alarmante. O sea, el tratamiento médico es efectivo solo en el 50% de esta población. Básicamente, pues estaríamos aventando pues un volado. Y ese volado no va solito. ¿Por qué? Porque además de eso, pues también vamos a tener el riesgo de tener los efectos adversos que conlleva este tratamiento, que son alteración renal permanente o transitoria, igual la enterocolitis, perforación gastrointestinal y alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Si recordamos ya lo que les dijo Carlos de la fisiopatología, ya es con el simple hecho de tener un conducto, podemos tener alteraciones en estos. Si se fijan, ya les dijo que podemos tener alteración renal, ¿no? Entonces, si yo ya tengo un conducto que es significativo, tal vez mi función renal no sea la más adecuada, tal vez la perfusión del intestino no sea la más adecuada, las alteraciones del flujo cerebral igual, porque ese es inclusive algo que se puede objetivizar y que podemos ir a buscar con un ultrasonido para ver qué tanta repercusión tiene el conducto. Entonces, pues le vamos agregando cositas a nuestro pequeño, ¿no? Y si de por sí puede tener todas estas comorbilidades, pues hay que tener todavía un poquito más de reserva en cuanto a los tratamientos, ¿sale? Esto, aclaro, entre más pequeño sea el chiquito, sea un extremadamente bajo, este es el escenario. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que se vayan a quedar con el escenario de que no, entonces no le vamos a poner tratamiento médico al bebé. Vamos al siguiente escenario, podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Cambia un poquito ya cuando tenemos pesos un poquito más optimizados o un poquito más de semanas de gestación. Así es que de todas maneras vamos a repasar un poquito de qué les podemos ofrecer. De primera línea sabemos que la indometacina es el medicamento que ha tenido mejores resultados, más evidencia, por lo tanto es la primera línea del tratamiento en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque pues sabemos que no en todos lados hay, que no es tampoco tan fácil de conseguir porque el medicamento pues tiene que ser IV. De cualquier manera, sabemos que después en los niños que no son tan de peso extremadamente bajo, sí puede ser efectivo, más efectivo si se hace antes de los 10 días de edad de vida extrauterina del bebé. Y aquí pues de nuevo, ya quitando los pequeños de peso extremadamente bajo, ya también al otro lado, cuando nos acercamos al término o en niños mayores, pues la eficacia también baja.
¿sale? Entonces, recordar que entonces las eficacias en los extremos, pues van a ser menores, ¿sale? Si tenemos un pacientito a la mitad, pues entonces podemos pensar que puede ser una buena opción, ¿sale? Les dejé también aquí en un cuadrito las pautas para hacer el tratamiento farmacológico, y pues también va a depender, si se fijan acá, a la edad del inicio del tratamiento. Si empezamos a las menores de 42, 48 horas, pues la dosis inicial va a ser de a 0.2 por miligramos kilodosis y después una segunda y una tercera a 0.1. Si ya por el contrario, pues avanzó un poquito más nuestro paciente, que realmente ese va a ser el escenario más común, es difícil que estemos dando tratamientos antes, pues van a ser 3 dosis a 0.2 y más de 7 días, la primera a 0.2 y luego a 0.25. Pero pues recordando que hay que estar checando la función renal. ¿Por qué? Porque pues si ya tenemos un problema a ese nivel, pues la pauta cambia un poquito de ser de 12 a 24 horas de diferencia, ¿sale? Siguiente. Mm, de acuerdo. Entonces, ya quitando el escenario del extremadamente peso bajo, cambia un poquito nuestra tasa de éxito, aumentando un poquillo, no es tanto, pero hasta el 60%, o eh, también aumenta si lo hacemos anteriores, como les comentaba, digamos, a máximo 10 días de vida. Entre más va pasando el tiempo, pues es menor la tasa de éxito también. Siguiente. Ahora, tenemos otras opciones. Se ha estado investigando mucho tanto el ibuprofeno como el paracetamol como una segunda línea de tratamiento y seguramente lo habrán visto en alguno de los centros en los que se ha utilizado de vía oral porque pues también la presentación IV es más difícil de conseguir o muchas veces pensamos que tal vez es menos agresivo, y la efectividad en los estudios que se han tratado de comparar mm, tienen sus controversias. La indicación usualmente es hacerlo intravenoso, ¿sale? De cualquier manera, igual también cambia la eficacia, mejores efectos antes de los 10 días de vida y en bebés prematuros, pero en los que no tienen peso extremadamente bajo, puede ser. De igual manera, hay que estar checando la función renal, hay que estar bien pegados a ver el gasto urinario de nuestro bebé, porque como les comentaba, pues eso también puede ser una contraindicación acá. Siguiente. Y bueno, lo que les comentaba, el paracetamol también como ha estado empujando un poquito más como segunda línea del tratamiento, porque sabemos que pues este medicamento pues puede tener menor impacto en la función renal, realmente no tiene que ver ahí. Entonces, se ha intentado hacer diferentes protocolos, diferentes estudios para ver la eficacia y pues tener una opción para estos pequeños que ya tienen funciones renales alteradas. De igual manera, es mejor antes de los 10 días de vida en bebés prematuros, no de peso bajo, ¿sale? Siguiente diapositiva. De acuerdo, esto es en cuanto al tratamiento farmacológico. Ahora, muchas veces van a ver que pueden empezar con esto, pero pues no en todos, ya lo vieron, 50-60% pueden ser que no sean efectivos. Y entonces, ¿qué otra opción tenemos? Bueno, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, si bien es bastante efectivo, realmente los escenarios de fugas residuales o de recidivas son muy pocas. Sí es un escenario en el que tenemos pues una invasión al bebé y es un poquito más cruente, ¿no? Tenemos complicaciones durante y posteriores a la cirugía. ¿Qué puede pasar? Pues que tengamos un empeoramiento de una enfermedad pulmonar, el neurodesarrollo también se ha visto alterado. Podemos tener lesiones del nervio laringeo recurrente, neumotórax, quilotórax, hemotórax, infecciones, sangrados, dolor. Son pacientes que también pueden llegar a tener deformidades. Y algo que, perdón, creo que aquí en la diapositiva no se alcanzó a ver, pero es algo que quiero que también se lleven y que tengan en cuenta,
porque es algo que tal vez no se menciona mucho, que se llama síndrome cardíaco postligadura. ¿Qué quiere decir esto? Está también un poco estudiado, tiene que ver mucho con cambios bruscos en las cargas del corazón izquierdo. Usualmente ocurren a las 6, 12 horas posterior de la ligadura, que el bebé no mejora, que ya inclusive más bien está dando datos de choque. Se caracteriza usualmente por hipotensión sistémica, presión diastólica normal o elevada, y que requieren soporte inotrópico, y esto pues también conlleva pues diferentes comorbilidades con nuestro bebé, ¿no? Entonces, también no es una opción totalmente, digamos, perfecta, de hecho ninguna lo es, pero pues es muchas veces el único escenario que tenemos. Siguiente. Muy bien. Entonces, aquí les puse una tablita de este estudio en el que podemos ver las tasas de complicaciones tanto del estándar de oro, digamos, farmacológico, que es la indometacina, eh, el, el escenario quirúrgico o inclusive en los dos, porque como les mencioné, pues si en muchas ocasiones vemos que el tratamiento farmacológico no funcionó, pues el bebé va a estar entonces sometido a un segundo tratamiento, que es la cirugía, ¿no? Y entonces, pues tiene lógica, si podemos ver acá, creo que el puntero no tengo, pero en la primera columna, que es la indometacina, pues el evento adverso más común, pues es la función renal, ¿no? En cambio, en cirugía, pues tenemos ahí un poquito de variación, tenemos un poquito de datos de plaquetopenia, tenemos sí también lesión renal y también aumenta un poquito cuando lo hacemos de las dos maneras, ¿no? Indometacina y cirugía. Siguiente. Por tal motivo, hubo una época por ahí de 2010 que sobre todo en revistas de perinatología se optó por tomar una conducta, digamos, expectante. Decían, bueno, va, si tengo yo un bebé, un prematuro de peso bajo o muy bajo y lo farmacológico no me ayuda, y pues todos aquellos que han estado en una terapia de USIN, saben que también no es que tengan solo un bebé con un conducto, o sea, tienen diferentes problemas y si todavía le echamos, pues es un escenario complejo. Entonces dijeron, ok, 50% vale la pena, ¿qué tal? Mejor lo dejamos en paz. Y hay esos dos articulitos que les puse aquí en la diapositiva, uno hasta con un título un poco curioso de doctor, deja el conducto solo, ¿no? Pero si bien ya también se les dijo el doctor Balcázar, todos los estudios, cuando se tomó esta, digamos, opción de tratar de dejarlo solito, ver si cambiaba, si mejoraba, pues se vio que tampoco es una muy buena opción porque la enfermedad pulmonar crónica este, aumenta mucho la morbimorbilidad de estos pacientes, ¿no? Son tiempos prolongados de terapia, inclusive pues pacientes que si logran sobrellevar su estancia, pues también se van con oxígeno, tienen muchas recaídas y bueno, solo quería mencionarlo porque bueno, en algún punto también se tomó esto como alternativa, pero definitivamente pues los riesgos de morbimorbilidad digamos, tiraron esta postura. ¿Sale? Siguiente. Entonces, por estos motivos, se estuvieron buscando otras alternativas y les voy a hablar ahorita un poquito del tratamiento percutáneo. ¿Sale? Este es el dispositivo que se utiliza para esto. Se llama Amplatzer Piccolo Occluder, es el que tenemos ahorita en digamos, aceptado por la FDA. Y es bien importante porque si bien en los dispositivos convencionales, podemos poner la siguiente, por favor, hay diferentes, digamos, impedimentos que había para poderles ofrecer esto a los bebés. Y el primero de ellos, pues es que si se fijan en los otros tipos de dispositivo, tienen una conformación diferente y esto propiciaba que se tuvieran que utilizar eh, diámetros en las arterias, en las venas de los bebés un poquito más grandes. En este caso, ya el dispositivo, el Piccolo,
pasa por un French, que es un calibre muy chiquito, que es un 4 French, y que se puede poner por vía arterial o por vía venosa, que eso también nos ayuda mucho porque pues previamente pues, tendremos problemas tal vez de lesiones vasculares, ¿sale? Entonces solo les puse esto para que conozcan todo aquello que no hayan, los que no hayan estado en contacto con esta parte de la hemodinamia, pues que los conozcan y nos vamos a enfocar un poquito en el pícolo, ¿sale? Siguiente. Muy bien, entonces, como en todos lados y como en todas las cosas, si vamos a tener una nueva intervención, pues hay que primero ver si es factible, ver si es seguro y si es eficaz. Y este es el primer estudio en el que se pone a prueba todo esto, ¿sale? Importante mencionar que está publicado en el Catheterization and Cardiovascular Interventions, que es un journal con un factor de impacto de 1.6. Siguiente. Muy bien. Entonces, en este primer trial se enroló pacientes que fueran al menos de 700 gramos. ¿Sale? Ese es lo mínimo. Ahorita vamos a ver específicamente cuánto fue lo máximo, lo mínimo. Y importante saber que el objetivo de esto era primero ver la seguridad y la eficacia. ¿Sale? Fue un estudio prospectivo multicéntrico no aleatorizado de un solo brazo. Quiere decir que todos obtuvieron la intervención y fueron 2 pacientes de 9 centros, ¿sale? Y aquí importante, como les mencionaba, hacer, digamos, 2 escenarios de los pacientes que pesan menos de 2 kilos y los que pesan más, ¿sale? El criterio que se tomó para evaluar la efectividad de la tasa del cierre fue a los 6 meses de seguimiento. El criterio principal de valoración de seguridad fue la tasa de complicaciones mayores, que ahorita vamos a ver cuál fue. También hay que saber qué complicaciones mayores son las que se toman en los estudios. Y el objetivo secundario, la tasa de obstrucción pulmonar, que ese es uno también de los digamos, preocupaciones que pudiera haber, que se obstruyera de un lado o del otro del conducto, la pulmonar o la aorta. Siguiente. Entonces, para saber complicaciones mayores, ¿qué se refiere con complicaciones mayores? Bueno, eventos adversos relacionados con el dispositivo o el procedimiento que resultarán en muerte, o un evento potencialmente mortal, discapacidad, o que tuvieran que tener una intervención quirúrgica mayor, ¿sale? Y el criterio de valor secundario, pues lo que les mencionaba, una obstrucción significativa tanto de la rama pulmonar izquierda o de la aorta torácica descendente. Esas serían las complicaciones, digamos, más graves de poner un dispositivo de estos. Siguiente. Muy bien. Entonces, como les decía, la demografía de los pacientes se va a dividir en dos. En los pacientes que son menores de 2 kilos y en los que son mayores de 2 kilos. Y realmente la población fue bastante simétrica. Se tomaron 100 y 100. ¿Sale? Entonces, importante, pues más o menos lo que les estaban platicando, que el sexo pues, puede ser un poquito diferente, la mayoría hombres en los más pequeños, y pues los pesos, ¿no? Una cosa importante aquí también es que la morfología de los conductos, como les enseñó el doctor Carlos en la clasificación de Krichenko, pues lo más común entre el más chiquito sea es que te dan el tipo F, que es el fetal, por eso se llama de esa manera. Mientras están más grandes los pacientes, si se fijan, el tipo de conducto cambia a ser el más común, que es el tipo A, y ese es el más común en niños más grandes, de término, lactantes y de los demás. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Vamos a verlo en lo siguiente, porque pues depende también de eso qué tan factible es ponerlo o no. Siguiente. Y ahí lo tienen nuevamente. Realmente aquí, pues lo importante es saber que el paciente más chiquito fue justamente un paciente de 700 gramos y que se llevó a cateterismo a los 10 días de vida. Tampoco es que los estén pasando al primero, al segundo. ¿Sale? Hubo 33 pacientes menores de 1 kilo al momento del procedimiento. Entonces, sí es una población, digamos, en este escenario en el que platicábamos de pesos extremadamente bajos, que parece ser que son los que pueden también beneficiarse un poquito más. Siguiente. De hecho, bueno, aquí estaba representado gráficamente lo que les comentaba de los diferentes tipos de morfologías.
igual, como vemos entonces, entre el menos de 2 kilos, más común que sea del tipo F. Arriba de los 2 kilos, pues se acercan a lo que ya platicamos, de lo más común, tipo A. Siguiente. Muy bien. Entonces, aquí en los resultados que ellos tienen, si se fijan, en menores de 2 kilos, la tasa de haber puesto el dispositivo de manera adecuada es del 99%. Baja un poquito, 92, arriba de 2. Pero ¿por qué pasa esto? Si se fijan, entonces volvemos a lo mismo. Arriba de 2 kilos, la morfología ya no es la de un prematuro, ya no es el del conducto fetal. Y por tal motivo, en estos se describe en el estudio que en algunos lo que pasó es que tuvieron que poner un dispositivo diferente, un dispositivo ya no en el escenario de un paciente prematuro, sino de un conducto más cercano a a la normalidad, o sea, normalidad pensando en lo más común, pues no es que sea normal, ¿verdad? Si se fijan, también la tasa de embolización es distinta, pero es un 2% en menos de 2 kilos, más en el de 3, también hubo esa distinción. Y pues eso es como que lo más importante de esta parte. Siguiente. Muy bien, entonces hasta el momento, pues en ese primer estudio parece ser que puede ser una buena opción, pero bueno, igual hay que ver los resultados no tan a corto plazo y por tal motivo, pues está este otro artículo que ya tiene un seguimiento a 3 años, que es bastante también, bastante considerable. Vamos a ver en este estudio siguiente qué pasó con estos pacientes o si seguimos teniendo, digamos, el objetivo, ¿sale? Entonces, este ya incluye los 200 lactantes, bueno, pacientes, perdón, con mayores de 700 gramos. Recordemos que eso es lo mínimo necesario para poder poner este dispositivo del mismo método de análisis. Siguiente. Muy bien. Entonces, mismo escenario, vamos a ver pacientes de menos de 2 kilos y de mayores de 2 kilos. La población realmente no cambia mucho, solamente aquí es importante mencionar que, como ya les estaba yo comentando, pues son pacientes que ya muchas veces tienen ya comorbilidades. Sobre todo vamos a poner atención en lo que tienen hemorragia intraventricular, pacientes ya con enterocolitis necrosante, pacientes con sepsis o con retinopatía del prematuro. Lo más común, entonces, es que sí las tuvieran ya preexistentemente. Entonces, esto es importante hacerlo mención porque algunos pacientes pudieron ya haber tenido esto y que no sea ligado al procedimiento. Siguiente. Muy bien, entonces de los 200 pacientes sí hubo muertes no relacionadas al procedimiento, de hecho están descartados. Si se fijan, antes de que pudiéramos llegar a las etapas del seguimiento, que era el objetivo del estudio, el objetivo era llegar a 3 años y bueno, solamente a los 3 años pudieron llegar 156 por este tipo de muertes, ¿sale? O sea, 9 pacientes fueron reportados con muerte después de la implantación, pero bueno, fueron reportados unos por sangrados abdominales no relacionados con el procedimiento. Uno de ellos tuvo enterocolitis necrotizante. Hubo uno que se reportó con problemas del sistema nervioso central, pero previos y no relacionados al dispositivo. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la población aquí de los 3 años, que fueron el 85.7%. Siguiente. Muy bien. De los pacientes que se les puso el dispositivo y que fallecieron por otra causa, de todas maneras, ya como estaban en el estudio, se les practicó una necropsia para ver qué había pasado con ese dispositivo. Y de los pacientes, por ejemplo, este es un paciente, uno de ellos, tenemos la pieza anatómica y si se fijan, aquí lo importante es ver que de los dos lados, tanto de aorta como de la rama pulmonar, el dispositivo estaba totalmente endotelizado. Y de hecho, pues eso nos platica que el problema estaba resuelto, no había ningún otro cortocircuito ni ninguna otra cosa. Siguiente.
Muy bien. Entonces, quitando ya, digamos, estos pacientes previos al implante, una de las cuestiones importantes a revisar, dijimos, la efectividad, y eso se va a checar cuando hay cortocircuito residual. En la primera parte podemos ver antes del dispositivo, pues que había un cortocircuito importante. A los 30 días, 97.6% de los pacientes ya no tenían cortocircuito residual, eh, y los que quedaban, si se fijan en amarillo, pues es los que tenían un cortocircuito residual mínimo, y de moderado a severo, pues realmente muy pocos. A los 6 meses, 99.4%, y después de los 12 meses, 24,36, ningún cortocircuito residual de todos los pacientes que se les puso el dispositivo. Siguiente. Y aquí podemos ver también la supervivencia de los pacientes posterior al implante, que realmente tanto en la población de más de 2 kilos como la de menos de 2 kilos, no hay cambios significativos. ¿Sale? Siguiente. Por lo tanto, pues las conclusiones que nos muestra este estudio es que para los pacientes menores a 2 kilos, la tasa de éxito fue del 99%. Para los de más de 2, 92%. Un global de 95.5. Bastante distinto a las terapias que habíamos platicado, ¿cierto? Ahora, la efectividad, pues el 100%. Una supervivencia arriba, a los 3 años, arriba del 95%. Y las, digamos, los efectos, los eventos adversos severos fueron solo del 2%. ¿Y a qué nos referimos con efectos adversos? Una de las cuestiones que se reportaron fueron insuficiencias tricuspidias. Si bien se toma como un efecto adverso severo, se dio seguimiento a estos pacientes y ninguno requirió tratamiento quirúrgico. De hecho, en varios de ellos se vio que mejoró conforme el tiempo. Y pues el otro fue pues digamos, relacionado con el embolismo, perdón, del dispositivo. Siguiente. Muy bien, nada más por último les quiero platicar de un casito que ya tuvimos acá también, ya para platicar un poquito de lo local. Esto todo obviamente pues son en centros diferentes. Como ya platicó Carlos, pues a veces no en todos lados lo tenemos. Ahorita aquí en México se está empujando un poquito más ya de tener esta opción. Entonces, este es un femenino de 31 semanas de gestación, era gemelita, gemelo 2, peso bajo al nacer. Nosotros lo vimos a los 10 días de vida extrauterina con un peso de 1,240, con un soplo continuo infraclavicular izquierdo, lo que nos platica que el cortocircuito era de izquierda a derecha, con un precordio hiperdinámico, pulsos aumentados. En este caso, por ejemplo, era un poquito difícil de aterrizar si era hemodinámicamente significativo o no. Entonces nos apoyamos también del ProBNP para evidenciar un poquito la falla que tenía la paciente y que pudiéramos ofrecerle el tratamiento intervencionista siguiente. Entonces, por ecocardiograma nos platicaron que tenía un conducto con una boca pulmonar de prácticamente 2 milímetros, una aórtica de 3,6 y una longitud de 3,4 milímetros, un gasto cardíaco de 150 mililitros kilo minuto, y ya le habían dado cierre farmacológico, el cual fue fallido. Siguiente. Y quiero que le pongan un poquito de atención ahí a las medidas, porque por el cateterismo tenemos un poquito de diferencia, sobre todo en lo elongado. Aquí le podemos poner play al video, por favor. Ah, ya le puse. Entonces, si se fijan, vamos a ver ahorita la angiografía. Vamos a tener un conducto, como lo platicábamos, de morfología tipo F, que es el fetal. Por aquí entramos por vía venosa, estamos cruzando ahí el conducto con una guía, la guía ya está en la aorta. Si se fijan, por ahí estamos subiendo un catéter para poderlo poner desde la aorta y luego pues ya posicionarlo ya en el conducto. Usualmente este dispositivo se pone intraductal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces todo el dispositivo va a ocluir el defecto, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo cómo podemos subir el dispositivo. Vamos liberando uno de los discos que tenemos.
y continuamos liberando el dispositivo hasta que queda en posición. Ahora, tal vez les genera un poquito también de pregunta, que se utiliza un poco de contraste de esta manera y pues la función renal es un tema del que estábamos platicando. Entonces, la tendencia es usar mínimo contraste. Hay centros que inclusive ya lo hacen solamente para la angiografía, digamos, diagnóstica, y después todo para corroborar cortocircuito, para corroborar posición, se hace por ecocardiograma, ¿sale? Ahí sí varía un poquito entre los centros, pero pues justamente para tratar de ahorrar un poquito de problema renal, se puede hacer, ¿sale? Entonces, inclusive eso puede ser factible. De esta paciente, entonces se le puso el dispositivo, fue un 4-2 en posición intraductor, sin complicaciones, no hubo afección vascular y la paciente se fue de alta a su casa con un peso de 2,636. Siguiente. Les comparto nada más un último mensaje. Fuera del prematuro hay diferentes tipos de conducto. Siguiente. Porque pues seguramente si lo han leído, por ahí todavía se maneja con que el tamaño del conducto puede ser una eh, imposición o puede ser difícil de poner. Siguiente, nada más les voy a regalar ahí unas imágenes, que hay un tope, digamos, si el dispositivo más común que se utilizaba antes era el 16-14, si mi conducto es más grande que eso, siguiente, no se puede poner. Y pues ya ahorita, como vieron, hay diferentes dispositivos. Aquí les pongo primero uno muy grandote, muy chiquito, que realmente hay muchas opciones, ¿sale? Entonces, ahorita, fuera de estos escenarios nuevos, tal vez de diferentes centros, donde puede o no haberlo, un conducto arterioso, pues es difícil que ya no se pueda ofrecer un tratamiento de estos percutáneos. Espero que les haya sido de agrado, de utilidad. Siguiente. De cualquier manera, les dejamos por ahí los contactos. Por si tienen alguna duda, creo que por ahí hay dudas en el chat. Si podemos ayudar, pues con mucho gusto. A ver. Ok, Hola, sí, doctora, bueno, no sé tenemos unas si yo preguntas en el chat. pueda. Ajá. Por ahí veo que dice que en qué hospitales de México se llevan a cabo procedimientos con uso de dispositivos. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en Ciudad de Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente, justo estábamos platicando, ya el protocolo de hecho es por cateterismo. Realmente la cirugía casi no se llevan pacientes. Tienen allá una casística ya de 18 pacientes y de misma manera, el más pequeño, tengo entendido, fue de 700 gramos y han tenido muy buenos resultados. Fuera de ahí, se han hecho este paciente que les presenté yo, fue hecho en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, este, en el Ignacio Chávez, me parece que también lo están haciendo. En Monterrey, me parece, la verdad es que de ahí no tengo mucha información, pero en Guadalajara, Ciudad de México, se hace. Creo que por ahí había otras preguntas. A ver, a ver. Ok, la doctora Génesis pregunta, dejando a un lado los neonatos en un paciente recién nacido y posteriormente lactante con un conducto tipo C, ¿es válido dar digoxina para evitar falla cardíaca y su diurético? Ok, bueno, dice, mi paciente terminó en cateterismo con migración. ¿Qué? Ok, ok. Este paciente entonces se le migró el dispositivo y se lo quitaron con cirugía abierta aparentemente. Bueno, cuando fuera del escenario y para aclarar un poquito la pregunta, sí, efectivamente sí puede haber embolismos, tanto en el prematuro, en el lactante, en cualquier paciente sí puede haber. Que en cirugía es un poco complejo porque a veces en el mismo cateterismo, si es en ese mismo momento, pues se puede recuperar. De hecho, ahorita salí de uno, no de conducto, pero de CIB en el que tuvo que lazarse. Se pueden retirar en ese mismo momento, se pueden optar a ese mismo paciente, ponerle un dispositivo diferente, más grande o de otro tipo.
Opciones hay bastantes. La verdad es que sí hay bastantes. Obviamente habrá aquel que se salga de este escenario. Sí, sí, también los hay, pero son los menos. La verdad es que al menos actualmente son los menos. Y en cuanto a el tratamiento farmacológico, bueno, usualmente el tratamiento va muy encaminado, entonces a lo de lo que platicaba el doctor Balcázar, de minimizar el cortocircuito y obviamente pues para eso tenemos tratamiento digestivo que usualmente no llegan a requerir digoxina, sino que para en ese escenario, si tenemos una falla cardíaca refractaria, ojo, ya optimizando todo lo demás, es un escenario muy distinto. Usualmente no lo requiere. Y por acá, ok, ok. Dice que es con cardiomegalia, pero sin falla. No, si tienes cardiomegalia, pero no tienes falla, es por el cortocircuito y lo vas a limitar con el tratamiento que ya mencioné. Y obviamente, pues entonces en ese escenario es buscarle ya un tratamiento resolutivo, mandarlo a cateterismo o en su defecto, pues cirugía. Y que si nos podemos regresar por ahí a las dosis del tratamiento farmacológico, del cierre. Sí, claro que sí. A ver, ay, no puedo. Creo que no tengo yo control ya, pero nos regresamos, sí, sin problema. Mientras buscámoslo, no sé si alguien tenga alguna otra duda o si a la doctora Génesis le resolvimos. Ok, ok. De cualquier manera, si tienen dudas, si quieren repasar o necesitan los artículos que hoy aquí expusimos, ahí en mi contacto se los puedo pasar con todo gusto. Doctora, le tengo otra pregunta aquí que me mandaron directamente por el chat. ¿Se lo ¿Ok? mando? ¿Sí? Dice, los conductos pequeños que no tienen repercusión hemodinámica o en los que no se realiza un cierre de PCA, ¿se debe mantener vigilancia cardiológica? ¿Con qué frecuencia? Ok, sí. Bueno, imagino que estamos hablando fuera del escenario del prematuro. Ese también es un tema un poquito controversial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo dejo un conducto que es chiquito, que realmente no le está dando problemas en cuanto a lo pulmonar, tal vez, o no hay un secuestro a lo sistémico? Ok, ¿qué pasa con eso? Pues hay algo que se llama endarteritis y que ese riesgo siempre lo va a tener su paciente, ¿sale? Entonces, usualmente la indicación es que si se hace un diagnóstico de un conducto, pues como vimos, fuera del escenario del prematuro, digo, bueno, eso tal vez no lo platicamos tanto, pero fuera de ese escenario, realmente llevar a un paciente a un cateterismo no representa mucho riesgo de morbimortalidad. Entonces ahí es sopesar. Yo tengo a mi paciente que si está en población, por ejemplo, mexicana, como sabemos, seguramente han visto, ¿cuántos de sus pacientes no tienen caries, por ejemplo? O cuántos de sus pacientes no van al dentista o no se cuidan. Y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Que es el de la endarteritis. Prácticamente ese sería, digamos, la principal preocupación, porque en caso de una endarteritis, que es una infección tal cual del sitio del conducto, son infecciones muy difíciles de tratar, altamente mortales. Entonces, ese sería el escenario, más que otra cosa sería sopesarlo. Ahí sí, pues es un poquito de individualizar. Si nos vamos, digamos, a la evidencia, sí te lo dejan como a criterio, pero ¿por qué? Pues también porque la evidencia o todos los artículos o todas las cuestiones que podamos nosotros revisar usualmente son de primer mundo, ¿no? Entonces, eso sí es un poquito a criterio. Y de cada centro, hay centros en los que estamos que si tenemos la opción de un cierre percutáneo, pues se lo cerramos.
Obviamente, si estamos en otro escenario en el que no tengo cateterismo y lo voy a mandar, por ejemplo, a cirugía por un conducto que no le está pasando nada, me la pensaría un poquito más porque ya vimos que con quirúrgicos también tenemos otros problemitas, ¿no? Si bien también es eficaz y es relativamente seguro, porque no es uno de los procedimientos más invasivos, se pueden hacer por toracotomía lateral, ni siquiera por esternotomía, pues sí es un poquito más complejo, ¿no? Pero pues sí tener en cuenta qué población y qué riesgo, tomar en cuenta que la infeccioso puede ser un tema, ¿sale? Gracias, doctora. También Sí. preguntan, si cambia la tasa de efectividad con el uso de paracetamol y la dosis recomendada. Ahí le puse esa diapo. Ujú. Sí, el paracetamol, como aquí les puse pues como signo de interrogación, porque todavía está vía oral, realmente no hay mucha evidencia. La evidencia es más intravenosa y la tasa es muy similar a lo que estábamos viendo con los otros AINES. Igual menor, más efectivo, digamos, antes de los 10 días de vida. Gracias, doctora. Creo que esa es la última pregunta. Ya Ok. no hay más dudas. Bueno, les reitero, de cualquier manera, si tienen alguna otra duda, pregunta, quedó por ahí el contacto. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias a Muchísimas todos, buenas gracias. noches. Buenas noches a todos y Buenas muchas noches. gracias.